Vamos a dar continuación con la agenda. Entonces, invito nuevamente al doctor Marcelo Vela, quien nos va a hacer una disertación sobre manejo de la calasia basado en evidencia. Bienvenido, Marcelo, nuevamente. Bueno, hola de nuevo. Se me pidió hablar acerca del tratamiento de la calasia basado en la evidencia. Sin embargo, he decidido también incluir el manejo de la obstrucción al tracto de salida de la unión esofagogástrica, porque me parece que este es un problema que requiere un poquito más de cuidado en el ámbito clínico, porque para calasia tenemos muy buenos estudios que nos informan qué hacer, no así para la obstrucción al tracto de salida. En cuanto a la calasia, pues vamos a hablar del tratamiento basado en los subtipos. Creo que todos acá conocen ya estos subtipos. Las acalasias comparten esta característica de que el esfínter esofágico inferior no se relaja. Pueden ver cómo permanece cerrado en los tres subtipos, y lo que los distingue es que en la tipo 1 hay una ausencia completa de contractilidad. En la tipo 2 hay estas bandas de presurización panesofágica, y en la tipo 3 hay contractilidad prematura, espástica y de alto vigor. Eso sí, nunca se ve peristalsis normal en alguien que tiene acalasia. Ninguna de las degluciones, ninguno de los tragos va a tener peristalsis normal. En contraste, la obstrucción al tracto de salida comparte esta característica de que el esfínter esofágico inferior no se abre, hay una relajación incompleta, pero hay por lo menos algo de peristalsis normal preservada, de tal manera que el criterio de acalasia no se cumple, y en estos pacientes hay que trabajar más, hay que descartar obstrucción mecánica y confirmar si lo que mostró la manometría es real a través de otros estudios como esofagograma y endoflip. Pero empecemos con la calasia y cómo tratar a estos pacientes basados en la evidencia. Todos creo que conocen esta pirámide de la calidad de la evidencia para guiar intervenciones terapéuticas. Y afortunadamente en acalasia tenemos muy buenos estudios y muy buenos datos en la cima de la pirámide. Entonces hablemos primero de lo que hay en cuanto a estudios aleatorizados controlados. Este es un estudio ya algo antiguo, pero el primer estudio aleatorizado controlado en calasia que comparó dilatación neumática y miotomía laparoscópica de Heller en 200 pacientes que fueron asignados de forma aleatoria, ya sea a la estrategia de la dilatación neumática o a la miotomía de Heller laparoscópica. Y el objetivo primario fue comparar la falla terapéutica determinada por el puntaje de Eckhart, que es un puntaje validado y utilizado muy comúnmente en acalasia. Y pueden ver que después de un seguimiento de más de 2 años, las curvas de supervivencia son iguales, es decir, en esta población no hubo diferencia entre dilatación neumática o miotomía de Heller. Eso sí, estos son los 3 subtipos de acalasia juntos, porque en ese momento no estaban bien definidos los subtipos basados en la manometría de alta resolución. Pero de cualquier modo, en ese estudio el autorizado controlado, miotomía de Heller y dilatación neumática son similares. Este es un estudio mucho más reciente, con un diseño parecido, en el que se comparó esta vez a la dilatación neumática con el POEM, con la miotomía endoscópica. 126 pacientes en 6 centros. El objetivo primario, de igual forma que el anterior, evaluar éxito terapéutico basándonos en el puntaje de Eckhart a los 2 años. Entonces estos pacientes fueron asignados nuevamente de forma aleatoria a dilatación neumática o a POEM, y luego de 2 años el éxito terapéutico fue significativamente más alto en la estrategia de utilizar POEM. Sin embargo, ese estudio ha sido muy criticado porque la tasa de respuesta a la dilatación neumática fue muy baja comparada a lo que se ha visto en la mayoría de la literatura, nada más que un 54%, y la técnica de dilatación fue cuestionada, la cantidad de presión utilizada fue menor a lo que se utiliza comúnmente, así que queda esa interrogante de por qué fue tan baja. Sin embargo, sí se mostró un éxito terapéutico del más o menos el 90% en POEM. Eso sí, una tasa mucho más alta de esofagitis erosiva después de POEM, lo cual es un tema que recurre en todos los estudios que les voy a enseñar. De nuevo, en este estudio, POEM más eficaz, pero también con más reflujo. Esto también es relativamente reciente, un estudio aleatorizado controlado. De nuevo, para acalasia tenemos datos muy buenos y muy buena evidencia.
Acá se comparó POEM a miotomía de Heller, nuevamente utilizando el puntaje de Eckart en los pacientes asignados ya sea a miotomía endoscópica o a miotomía quirúrgica de Heller. Y luego de 2 años las tasas de éxito terapéutico fueron similares, no hubo diferencia, y eso sí, más esofagitis erosiva luego de POEM. Un número bastante alto de esofagitis en miotomía laparoscópica a pesar de tener una fundoplicatura parcial. Efectividad similar, un poco más de reflujo en pacientes que fueron a POEM. Todo esto, de nuevos pacientes de los 3 subtipos mezclados. ¿Qué hay ahora de los metaanálisis? Y de nuevo les estoy mostrando un tour nada más rápido de los mejores datos disponibles. Este es un metaanálisis y revisión sistemática de la dilatación neumática versus la miotomía de Heller. Incluyeron a 4 estudios aleatorizados controlados, éxito definido a través del puntaje de Eckart. Pueden ver que no hubo diferencia en control de síntomas tanto a 2 como a 5 años y tampoco hubo grandes diferencias en reflujo. Acá salieron similares las 2 estrategias. De nuevo, los 3 subtipos de acalasia mezclados. Este es un metaanálisis y revisión sistemática de miotomía de Heller contra POEM. Incluyeron únicamente estudios comparativos. No habían estudios aleatorizados controlados porque no se había publicado el estudio que les mostré hace unos minutos. Y en esta serie el puntaje de Eckart fue menor después de POEM comparado a miotomía de Heller y también más reflujo después de POEM. Un tema común, el POEM es una intervención más refluxogénica. En cuanto a metaanálisis de dilatación neumática y POEM, cuando preparamos las guías de acalasia para la Sociedad de Endoscopía Americana, no había metaanálisis, que hicimos este metaanálisis para meterlo dentro de las guías y teníamos nada más que un estudio aleatorizado controlado, el que les mostré que tenía esa respuesta baja para la dilatación, y 2 estudios de cohortes retrospectivos que reportaban puntaje de Eckart, y acá salió superior el POEM, a lo mejor en parte por ese estudio aleatorizado que les había comentado que tiene esa debilidad de que la respuesta a la dilatación fue más baja de lo esperado, y de nuevo, ya se van a cansar de escucharlo, más reflujo después del POEM. Ahora sí, en cuanto a la respuesta a los distintos subtipos, este es un metaanálisis que incluyó múltiples estudios demostrando que los pacientes con tipo 1 no había diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, las miotomías numéricamente, ya sea endoscópica o quirúrgica, parecían estar un poco más altas, pero estadísticamente no hubo diferencias. Los pacientes con acalasia tipo 2, a esto les va bien con cualquier estrategia, no hay mayor diferencia, se pueden tratar con lo que sea. Y los que tienen tipo 3, que tienen este segmento contráctil en el cuerpo esofágico, a estos sí les va significativamente mejor con una estrategia de POEM. Entonces, basado en todos estos datos de alta calidad, ¿qué nos dicen las guías de manejo? Estas son las guías de la Sociedad Americana de Endoscopía Gastrointestinal, en donde lo que concluimos es que la dilatación neumática, la miotomía de Heller y el POEM tienen una eficacia similar para las acalasias tipo 1 y 2, de nuevo basado en estos datos. Y entonces en este contexto hay que considerar la preferencia del paciente y qué expertos hay disponibles en su centro para cada uno de estos tratamientos. Eso sí, el POEM preferible para la tipo 3, y recordar que la probabilidad de reflujo es más alta si se escoge POEM, pero se puede ver también con las otras estrategias terapéuticas. Y estas son las guías del Colegio Americano, en donde de igual manera se recomienda que si el paciente tiene acalasia tipo 1 o 2, puede utilizarse cualquier tratamiento, miotomía de Heller, POEM o dilatación neumática, que el POEM es la estrategia dominante para la tipo 3, y que el Botox hay que reservarlo nada más para pacientes que no son candidatos a estas intervenciones más invasivas, ¿no? Así es que en acalasia
la tenemos bastante fácil, tenemos muy buena evidencia informándonos acerca de cómo manejar a estos pacientes. La historia con la obstrucción al tracto de salida es un poco distinta. Les recuerdo el diagnóstico. Acá lo que muestra la manometría es una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, pero con algo de peristalsis normal preservada, de tal manera que no se cumplen criterios diagnósticos para acalasia. Ahora, esta relajación incompleta en algunos casos puede ser por una etiología mecánica o estructural, es decir, una hernia hiatal, sobre todo paraesofágica, que está empujando este sitio. Un paciente con fundoplicatura a menudo va a tener una manometría que se mire como esta, y hay otras causas mecánicas como estenosis por esofagitis eosinofílica, una banda gástrica desplazada, una masa, etcétera, etcétera. Entonces, si la manometría mostró esto, siempre hay que, como de primer punto, descartar que haya una etiología mecánica o estructural. Si eso está descartado, hay siempre que indagar acerca del uso de opioides, porque una de las manifestaciones de los opioides en cuanto a disfunción motora del esófago es esta presentación de relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. Entonces, descartar que no haya cambio estructural mecánico, indagar acerca de opioides, y luego de eso, si la manometría mostró esto, hay que confirmar que hay verdadera obstrucción al tracto de salida con otros métodos diagnósticos, porque la manometría sufre de artefactos y de falsos positivos y nunca podemos tratar a un paciente basándonos solamente en la manometría. Hay que confirmar, y esto se puede hacer a través de un estudio de vaciamiento con trago de bario cronometrado, bastante fácil de hacer, o midiendo la distensibilidad de la unión esófago-gástrica a través del endoflip. Este es un ejemplo de una topografía de flip normal. Pueden ver que al poner suficiente fluido dentro del balón, esto es durante endoscopía con el paciente dormido, la distensión genera peristalsis secundaria que se manifiesta como estas ondas anterógradas repetitivas, y en medio de las contracciones medimos la distensibilidad de la unión esofagogástrica a través de este índice de distensibilidad, y pueden ver acá que esto abre. Esto es completamente normal. Este es un ejemplo de un paciente con obstrucción al tracto de salida que de nuevo tiene peristalsis secundaria preservada, pero pueden ver que la unión esofagogástrica continúa cerrada y el índice de distensibilidad de unión esofagogástrica está disminuido. Esto es algo que mostró de manera muy bonita el grupo del doctor Pineda en un póster que vi aquí afuera el día de ayer, donde utilizaron esto para confirmar verdadera obstrucción al tracto de salida en pacientes con manometría que mostraban esto. Entonces, ¿cómo manejamos a estos pacientes? De nuevo, de primer orden, excluir causas mecánicas. Si eso no está ahí, indagar acerca de opioides. Si están tomando opioides, si es posible descontinuarlos, por lo menos reducirlos o cambiarlos a un opioide más débil como el tramadol. Y luego de esto, pues confirmar a través de otros estudios. Ahora, si el paciente no tiene síntomas estofágicos o tiene síntomas no específicos y la obstrucción no se confirma por trago de bario o endoflip, a este paciente lo observamos y muy a menudo espontáneamente resuelve y mejora. Ahora, si el paciente acusa disfagia, sobre todo en algunos casos dolor torácico, y está confirmado, a estos pacientes los tratamos con terapias disruptivas del esfínter inferior, de la misma manera que abordamos la acalasia. Ahora sí, los datos acá no es como en acalasia, que hay datos de alta calidad. Acá sufrimos de una carencia de buenos estudios, pero esto es más o menos lo que conseguimos con las terapias. Esto es un resumen de distintos estudios, en realidad de baja calidad, no controlados, con grupos heterogéneos donde no siempre se había descartado causa mecánica o no siempre se había confirmado a través de otros estudios, con seguimiento de duración variable, con definición de lo que era éxito terapéutico distinta. Es decir, un poco un desastre, ¿no? Pero basado en lo poco que tenemos, una respuesta de más o menos un 63% para Botox, 70% para dilatación neumática y en los 90% para las miotomías, ya sea vía endoscópica o vía quirúrgica, y no hay ningún estudio aleatorizado controlado, ¿no? Es algo muy importante que tenemos que trabajar. Y ahí sí que estamos en la parte más baja de la pirámide. Sin embargo, hay un par de estudios que clínicamente me parece que sí nos ayudan a manejar a estos pacientes. Ese es un estudio de dilatación neumática en estos pacientes con obstrucción al tracto de salida,
33 pacientes que la manometría mostraba esto. A todos se les confirmó la obstrucción. Bueno, primero se descartó causa mecánica, es decir, no tenían hernia o banda gástrica, no tienen nada de eso. A todos se les confirmó la obstrucción a través de un de vaciamiento de vario cronometrado utilizando líquido o tableta. Se trataron con dilatación neumática de 30 milímetros. El 67% de ellos mejoró a las 4 o 6 semanas en un seguimiento relativamente corto. Pero no era que solamente decían me siento mejor, se les repitió el trago de vario y objetivamente se vio una mejoría significativa en la columna de vario, es decir, no solo eran síntomas sino que también datos objetivos de mejoría. 4 de los pacientes que habían mejorado recurrieron después de unas semanas, pero tuvieron éxito cuando se les dilató con el balón de 35 milímetros. De nuevo, no controlado, no tenían un puntaje validado de síntomas, sin embargo, no es solo reporte de mejoría de síntomas, sino que también mejoría en el vaciamiento del vario en pacientes en quienes se había confirmado que el trastorno sí existía. Y por último, este es un estudio también pequeño, pero que nos indica que es razonable utilizar POEM en estos pacientes. 15 de ellos con diagnóstico manométrico de obstrucción al tracto de salida, causas mecánicas descartadas, obstrucción confirmada por EndoFlip y luego tratados con POEM. En este caso sí utilizaron el puntaje de Eckardt para determinar éxito terapéutico. 93% la respuesta a los 6 meses, 87% a los 12 meses, y tuvieron estudios objetivos después del POEM. A todos se les repitió el EndoFlip, viendo que hubo ahí dice reducción, pero es un aumento de la distensibilidad, o sea, la distensibilidad mejoró significativamente, la presión del esfínter inferior por manometría disminuyó y los pacientes que tuvieron pHmetría, de nuevo muy común, enfermedad por reflujo luego después del POEM. Entonces, en resumen, en cuanto al tratamiento de la calasia y esta obstrucción al tracto de salida que comparte algunas características pero que es distinta a la calasia, en la calasia el Botox lo reservamos hoy día únicamente para pacientes que no son candidatos para terapia definitiva. En nuestro centro, si el paciente es candidato, no perdemos tiempo poniéndole Botox, va directo a dilatación o a miotomía. Pacientes tipo 1 y 2 en acalasia pueden tratarlos con lo que tengan disponible, no hay diferencias significativas. Si hay tipo 3, ahí el paciente sí amerita un POEM, y en todos los tratamientos hay que reconocer y estudiar a los pacientes para asegurarse que no tengan reflujo y tratarlos, especialmente después de POEM. Pero nosotros a todos los pacientes 3 meses después del tratamiento los traemos de vuelta y les hacemos un estudio de cápsula inalámbrica para asegurarnos que no tengan reflujo. La obstrucción al tracto de salida, les contaba, no tenemos datos de buena calidad, es algo completamente distinto a la calasia en cuanto a la evidencia que tenemos para tratarlos. De nuevo, relajación incompleta del esfínter inferior pero con peristalsis preservada. Siempre hay que descartar causas mecánicas o funcionales, indagar acerca de los opioides, confirmar utilizando EndoFlip o trago de vario cronometrado. Pero si esto queda confirmado y el paciente está sintomático, los tratamos como si fueran pacientes acalásicos. Yo acá tampoco les pongo primero Botox, o si ya confirmé y estoy seguro, vamos a dilatación neumática o a POEM. Heller me parece que tiene sentido, pero no están esos datos, y entonces por ahora nosotros los tratamos con dilatación neumática o miotomía de Heller. Incluso algunos de estos pacientes los programamos de tal manera que yo les hago la endoscopía, les hago el EndoFlip, y si ese sale positivo, ahí mismo traemos la fluoroscopía y les hacemos la dilatación en ese mismo momento para no perder más tiempo. Pero estamos en una alta necesidad de estudios aleatorizados controlados que nos informen realmente qué hacer con estos pacientes con obstrucción al tracto de salida. Muchas gracias. Doctor Vela, muchísimas gracias por su excelente conferencia. Antes de continuar, doctor, le quería hacer una pregunta. ¿Cuándo define dilatación o cuándo define llevarlo a POEM? Bueno, hoy día generalmente el paciente, si tiene acalasia tipo 2, le ofrecemos los 3 tratamientos, y en una discusión de riesgo-beneficio entre nosotros y el paciente ahí decidimos. Pero yo le digo al paciente, no tengo datos para decirle esto es mejor
o esto es peor, ¿no? El paciente escoge con nosotros. Si es acalasia tipo 3, recomendamos POEM, obviamente. Los pacientes que tienen acalasia tipo 1, en realidad, aunque las guías que ya tienen 4 años dicen que puede ser lo que sea, allá a estos pacientes nosotros les ofrecemos miotomía, ya sea laparoscópica o POEM, porque nos parece que sí tienen un poquito de mejor respuesta y se las ofrecemos como equivalentes y el paciente muy a menudo escogen el POEM para evitar ir a sala de operaciones y a lo mejor yo también les inyecto algo de subjetividad porque veo que muchos escogen el POEM, ¿no? Muchas gracias, doctor Vela.